y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Bienvenidos a Pasto Fresco, un espacio donde leemos, estudiamos, interpretamos, aplicamos y enseñamos la palabra de Dios con el propósito de edificar nuestra fe y que seamos al conocimiento de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Le damos las gracias a todos los amigos y hermanos que nos acompañan y comparten con nosotros este tiempo con la palabra de Dios por su canal La Luz Radio. Con la ayuda de Dios, hoy nuevamente, domingo 17 de octubre de 2021, estaremos continuando con el desarrollo de nuestra serie, Nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Son 16 estudios bíblicos basados en Romanos, capítulos 5 al 8. Hoy, Dios mediante, estaremos compartiendo el estudio bíblico número 10 de esta serie, basado en Romanos, capítulo 7, los versículos 14 al 25. Nuestro tema de hoy, la lucha constante del cristiano. La lucha constante del cristiano. El pensamiento rector de esta enseñanza es que el cristiano tiene una real y verdadera batalla cada día entre la vieja y la nueva naturaleza. Pero vamos a ver qué nos enseña el texto que hemos mencionado. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí está el apóstol Pablo enseñando que la ley exigía una buena conducta. Ya hemos hablado bastante de la ley en el capítulo 7, al inicio. La ley con sus preceptos exigía una buena conducta. Pero el pecado está presente y reclama sus derechos sobre la vieja naturaleza. Por eso él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15 del capítulo 7 de Romanos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El texto enseña que es difícil comprender muchas veces las contradicciones en los pensamientos de una persona que es cristiana. Lo que tenemos que entender es que la naturaleza pecaminosa induce incluso al creyente a hacer lo que aborrece, lo que no quiere. Por eso el apóstol Pablo se expresa de esa manera. No entiendo lo que hago. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. El texto enseña que la inclinación a hacer lo que se aborrece es una indicación de que la ley es buena. Y si no hago, y si lo que no quiero esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Porque debemos recordar que hemos enseñado en anteriores videos, en anteriores momentos, que la ley es buena, es justa y es santa. Y a través de la ley se despertó la conciencia de que algo es pecado y está mal hecho. El versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La enseñanza directa del verso 17 es que la naturaleza pecaminosa es la que induce a hacer lo que se aborrece. De allí el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El texto enseña que la naturaleza humana está viciada de cosas malas. Aunque tenemos el deseo de hacer el bien, nos falta la capacidad para hacerlo. De allí el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La enseñanza aquí es que como cristianos siempre estamos luchando
por no hacer lo malo y sí hacer lo bueno. En esa lucha hay cosas que ya superamos y se nos hacen fáciles, pero en esa lucha hay cosas que todavía no hemos superado y se nos hacen un poco cuesta arriba. El verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El texto enseña que la naturaleza pecaminosa induce al ser humano a hacer lo que no quiere y sabe que está mal hacerlo. Verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Enseña este versículo que la realidad humana afecta también al cristiano, y es que aunque queremos hacer el bien, el mal está presente. El mal está allí. Dice el versículo que el mal está en mí, es decir, en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Dice el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El texto enseña, no obstante a todo lo anterior, que los cristianos nos deleitamos en los consejos de Dios. Y la verdad es que una vez que conocemos al Señor, una vez que somos de Dios, nuestra esperanza es desarrollar una comunión con Dios diaria para poder vencer los ataques diarios de nuestra propia naturaleza pecaminosa. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El texto enseña que debemos reconocer que el pecado siempre está presente en nuestra carne. El pecado es un tirano, es controlador y es perverso. Es por eso que luego cuando terminemos el capítulo 7 nos daremos cuenta que en el capítulo 8 Pablo insta a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es una lucha permanente. La carne desea, pero el Espíritu también. Si alimentamos más el Espíritu, lograremos la victoria. Dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí el apóstol enseña que debemos reconocer nuestra debilidad humana. Por eso, amados hermanos, debemos vivir siempre en comunión con el Señor, con su palabra y en oración, para que nuestra carne esté sometida a los designios de Dios. Por eso cierra el capítulo 7 maravillosamente con el verso 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es un versículo muy importante que nos llena de esperanza y también de consuelo. Debemos reconocer la victoria de Jesucristo como nuestra victoria sobre el pecado. Debemos deleitarnos en la nueva vida en Cristo y debemos tener presente que todavía el pecado nos afecta, pero ya no debemos darle la importancia y el poder que antes tenía, porque ahora estamos bajo el poder del Señor para servirle al Señor. Si nos ocupamos más de Cristo, si nos ocupamos más de la obra del Señor, nuestra carne estará sometida y siempre a raya. Así que Cristo venció. Por eso el apóstol le da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque gracias a la obra de Jesucristo y su victoria sobre el pecado y la muerte, nosotros también vencemos. Y eso es parte del tema que viene más adelante cuando desarrollemos el capítulo 8 de Romanos, que está dentro de esta serie. En consecuencia, 3 cosas puntuales aprendemos hoy aquí de lo estudiado. Número 1, los cristianos tenemos una lucha real entre la nueva vida y la vieja naturaleza. Tenemos que reconocerlo y tenemos que aprender a tener paciencia con aquellos que están luchando en ese sentido también. Segundo, los cristianos debemos asumir la responsabilidad de nuestras fallas y pecados. El apóstol aclara muy bien en su texto que el pecado está en él. Así que son fallas nuestras, son debilidades nuestras. Tenemos la responsabilidad de reconocerlas y luchar contra ellas, asidos de la victoria de Cristo en la cruz. Y tercero, los cristianos, en consecuencia a lo que acabo de señalar, sabemos que la respuesta al problema del pecado es la obra de Jesucristo. Amigos, aquí no hay caminos verdes, aquí no hay tratamientos, aquí no hay estrategias,
aquí no hay escape. Lo único es derramar nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Jesucristo, porque Él vino a vencer el pecado, a vencer la muerte y lo logró en la cruz del Calvario. Nuestro Cristo ha resucitado y ha vencido, y esa es nuestra victoria. Concentremos nuestra mente y nuestros pensamientos allí para que tengamos esas inclinaciones pecaminosas bajo control y bajo el señorío de Cristo. Así que, dado toda esta enseñanza, queremos con todo nuestro corazón desde aquí invitar a todos los amigos que de pronto están viendo o pueden ver este pequeño programa y invitarles, si aún no conocen a Jesús como su Salvador, a que lo hagan, depositando su fe en Jesucristo para salvación y vida eterna, y así puedan experimentar esa libertad del pecado y comenzar a vivir para Dios. Puedes comunicarte con nosotros a través de este canal que gustosamente estaremos atendiéndote. Quiero recordar lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaremos y estamos orando por todos aquellos que no conocen al Salvador, para que Dios te dirija a Jesucristo y a una nueva vida en Él. Así que también oramos para que Dios use su palabra para salvación, para vida eterna y para consuelo. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio de Pasto Fresco, y será hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.